Estás viendo Más que Ver en Casa, tu magazine. Ahora aquí estamos acá en nuestro programa, pues quiero comentarles a todos que tenemos invitados especiales para poder que nos pueda hablar de diferentes temas. Es por eso que viene directamente desde el banco WWB una persona que nos va a enseñar unos temas muy especiales sobre específicamente las centrales de riesgos. Es por eso que nos habla sobre, o tenemos mejor de invitado acá en nuestro sofá rojo a Hugo Armando Silva. Él es el gerente de oficina del Banco WWB. ¿Cómo estamos, Hugo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación, por estar acá en el programa. Bueno, aquí está, siempre bienvenido. Muchas gracias. Porque usted nos tiene un tema muy importante y es acerca de las centrales de riesgo. ¿Qué es lo que tenemos que entrar a tener en cuenta como los primeros pasos para saber cuando queremos tocar ese tema tan delicado que son las centrales de riesgo? Sí, claro, básicamente las centrales de riesgo son entidades privadas que se encargan de registrar el comportamiento crediticio, comercial de las personas pues, que adquieren alguna obligación pues, de orden financiero, comercial, de este tipo. Bueno, ¿de qué manera puedo yo pertenecer a ese grupo tan selecto de personas que están registradas en una central de riesgo? Bueno, ahí hay varios temas. Hay muchos, las personas más básicamente piensan que estar allí reportado en las centrales de riesgo es algo terrible y es algo totalmente negativo. Métame en esa lista. Pero hay que tener en cuenta dos aspectos, que en las centrales de riesgo pues, se hacen registros tanto positivos como negativos. Okay. Los registros positivos, pues allí es donde sencillamente marca todo el comportamiento crediticio de las personas, cómo pagan sus obligaciones en determinado periodo. Ya si hay algún problemita allí, pues ya obviamente hay un tema allí, un reporte negativo, pues que eso depende el tiempo que tarde en cancelar la obligación, pues el tiempo como tal que dure el reporte. Ok, sabemos entonces que este tipo de centrales lo que hacen es reportar los malos comportamientos en cuanto a nuestra vida financiera, ¿cierto? Al incumplimiento. Sí, o sea, como te decía, hay dos temas. Se registra lo positivo y se registra también pues cuando... ¿Qué ventajas nos trae lo positivo? Pues lo positivo es sencillamente cuando uno quiere adquirir una obligación financiera, comercial, necesita adquirir algún producto, pues se consultan estas centrales de riesgo, las entidades generalmente lo hacen, vigiladas por la Superintendencia Financiera, consultan estas listas y allí pues podemos observar qué tan viable es otorgar un crédito a una persona de acuerdo a su experiencia y a su historial, ¿no? Eso es muy importante. Hablemos puntualmente entonces cómo es que yo puedo salir de esas centrales de riesgo y qué acarrea. O sea, yo sé que puede ser que yo haya incumplido con alguna obligación que he tenido. ¿Qué castigo? ¿Cuál es el castigo? Creo que esa es la palabra que se tiene cuando yo haya incumplido alguna parte financiera. Entonces, cuando la persona o la empresa deja de cancelar alguna obligación, las centrales de riesgo van a notificar que efectivamente existió ese atraso. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al tipo de mora que se tenga allí, el periodo, pues desde el momento, hay que cancelar inicialmente para poder salir de la lista, por decirlo así. Entonces, desde el momento que se cancela, más o menos es el doble de tiempo que dura en la persona en salir o en ya no estar reportado negativamente de esas listas allí. O sea, yo en este momento tengo una deuda con X entidad, ¿cierto? Y no la he podido cumplir. Digamos que son 2 años los que yo debo, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿llego a un acuerdo con quién? ¿Con la empresa central de riesgo o con el banco? Bueno, lo primero que hay que hacer es normalizar la obligación con la persona o con la entidad con la cual se contrajo la obligación. Ok. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es pues, normalizar, cancelar o llegar allá a normalizar básicamente la obligación, llegar allá a un acuerdo para que la obligación obviamente pare allí o la mora se detenga en determinado periodo. Ya una vez se cancele, entonces ya el banco o la otra parte se encarga de notificar a las centrales de riesgo para que obviamente el reporte allí no dure pues el tiempo
que no debe estar allí. O sea, si yo le debo, no sé, 1.000.000 de pesos, hasta que yo no termine de efectuar el pago de ese 1.000.000 de pesos, no me sacan de la central de riesgo. No, básicamente, o sea, usted adquirió una obligación de 1.000.000 de pesos y no canceló a partir de la sexta cuota y es un tiempo de 12 meses. Entonces, hay que normalizar la obligación, es decir, ponerse al día en las cuotas vencidas. Ya si ya el tiempo ya cubre toda la obligación, pues ya es necesario pues cancelar toda la obligación para obviamente salir allí de la mora y que las centrales de riesgo puedan levantarle el castigo que usted tenga. ¿Hay claridad sobre el sistema de puntaje en las centrales de riesgo? Porque sabemos que uno puede consultar en la propia página de internet, por ejemplo, de una de estas centrales sobre cómo está el estado de cuenta de uno y todo eso. Y dicen que es por puntos. Uno, ¿es cierto que es por puntos? Dos, ¿hay claridad sobre ese puntaje? Pues hay una calificación interna que maneja cada central de riesgo. Cabe anotar que existen pues Data Crédito y existe pues la Central de Información Financiera que es CIFIN. Entonces cada una pues es independiente y maneja su puntaje, ¿sí? Hay personas que dicen, no, es que me reportaron en Data Crédito, pero resulta que en CIFIN también existen otros reportes porque hay otras entidades que reportan a otro ente como es CIFIN, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de reporte y el tipo de entidad que esté allí, pues allí mismo uno consulta, revisa y verifica si qué tan es cierto que esté reportado o no. Entonces, importantísimo. Uno puede consultar en esta otra empresa, en esta otra central de riesgo a través de internet, ¿también la puede consultar? Sí, uno lo puede hacer. Sin embargo, pues esas consultas o autoconsultas, sí, entonces llega un punto en que ya comienza a bajar la nota que usted me estaba mencionando o el puntaje, ¿sí? Porque entonces una persona que se vive consultando, que vive revisando cómo está, es porque su pecadito tiene, ¿no? Entonces es allí donde pues las empresas al ya hacer un análisis más exhaustivo allí, pues ya revisa, pero ¿por qué tantas consultas? ¿Qué ha pasado? ¿Será que la persona de pronto tuvo algún inconveniente? Porque es que hay muchas personas que adquieren las obligaciones y uno responde por lo de uno, por decirlo así. Pero entonces resulta que yo le hice un favor a un primo o le hice un favor a un amigo, ¿sí? Y entonces dicen, no, pero es que eso no es mío, eso es de mi amigo, sí, pero es que todo lo que yo saque a mi nombre es mío, eso es como un hijo. Entonces el hijo, desde que nace, pues uno está pendiente, pues realmente hasta su última etapa. Igual con las centrales o con las obligaciones financieras. Entonces uno tiene que estar pendiente, ya sea para uno, ya sea uno como codeudor, o que le haya hecho el favor a alguien, hasta cuando termine la obligación, porque uno no sabe en qué momento se deje de cancelar y es donde uno sale allí realmente afectado. Bueno, aquí ya es donde entramos ya en materia directamente con el Banco WWW y hablamos sobre cómo ve, cuál es la visión del banco frente a estas personas que están reportadas en estas centrales de riesgo. Sí, pues realmente nosotros hacemos pues estudios de microcrédito, ¿sí? Okay. Le hacemos de una forma personalizada, es decir, el analista de crédito se acerca al negocio, pues se hace una solicitud de crédito, el analista va y visita una unidad de negocio, una microempresa, revisa allí, se toma una información, se consultan las centrales de riesgo y allí pues ya depende de las políticas internas que tenga pues cada banco. En nuestro caso, pues revisamos, hay unos temitas especiales para mirar si es viable o no es viable la operación de crédito, ¿sí? Hay clientes que tienen de pronto algunos reportes, algunos temas, eso dependiendo pues, lo grave que sea, se puede evaluar, porque pues hay reportes que realmente ya no podríamos continuar con un estudio de crédito. ¿Eso es cuando ya son deudas de muchísimo tiempo o un monto muy alto? No, cuando son deudas de muchísimo tiempo, porque son, pues van allí en diferentes estados, moras de 30, moras de 60, ya, dudosos recaudos, carteras castigadas cuando ya no se ha hecho ningún acuerdo, ¿sí? Entonces, realmente ese es el tema, ¿no? Muy importante. Entonces, recomendaciones especiales para las personas que de pronto se encuentran en este selecto grupo, como lo hemos dicho, para que puedan comenzar y reiniciar su vida crediticia pues, con ayuda del Banco WWW. Sí, claro que sí. Lo primero que hay que hacer es acercarse a la entidad donde pues está debiendo allí la obligación, llegar a un acuerdo con el fin de poder cancelar, ¿sí? Desde el momento que se cancele, ya sea pues con un acuerdo de pago, con módicas cuotas o la totalidad de la obligación, pues ya podemos entrar allí pues obviamente a evaluar ya la situación y el tema. Bueno,
Ahí está, recomendaciones especiales entonces que se tienen directamente desde el Banco WWB. Hablemos del banco. ¿Cuántas oficinas tenemos acá a nivel nacional? Sí, tenemos aproximadamente 150 oficinas a nivel nacional, donde, como le digo, ahí pues lo que nos caracteriza allí es el trato personalizado que tenemos con nuestros clientes. No es simplemente un papel frío donde las personas hacen una solicitud de crédito y al otro día le dicen, venga, su crédito fue negado, ¿pero por qué? Muchas veces no sabemos. Aquí no. Aquí realmente lo que hacemos es asesoramos al cliente, si tiene algún reporte asesoramos frente al tema, ¿sí? Si tiene, como le decía, si tiene de pronto una obligación allí abierta en mora, los tratamos de orientar para que normalicen su vida crediticia. Tomamos allí una evaluación de la microempresa y ya con base en el negocio, en la actividad del cliente, ya se toma una decisión de seguir o no y obviamente pues saber cuánto le podemos prestar a los clientes. Hay que resaltar allí que nuestro banco tiene un departamento de soluciones amigables, ¿sí? Que es cuando los clientes de pronto tienen algún problema para cancelar la obligación y de pronto no nos han cumplido como debe ser, ¿sí? Entonces, realmente este departamento nos ayuda a que el cliente pues, no vea el tema como un problema, sino más bien como una oportunidad de normalizar su obligación, ¿sí? Y poder seguir trabajando con el banco, que es de puertas abiertas para todos los microempresarios en Colombia. Ahí está, entonces ahí teníamos entonces a nuestro invitado muy especial, Hugo, muchísimas gracias. Y entonces, bueno, muy amable, estamos muy atentos entonces claro para que usted nos siga enseñando cosas acerca del mundo financiero. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ahí está. Señoras y señores, ahora nosotros nos vamos con una sección importante. Desde la parte financiera nos vamos a saltar ahora a yoga. Ya regresamos.